Continuamos con nuestra presentación sobre aplicaciones de álgebra en el software programa Máxima. Y en este video vamos a hablar un poco de análisis combinatorio elemental y sus aplicaciones en el cálculo de potencias de polinomios. Tenemos para eso una hoja de cálculo de Máxima en la que comenzamos por definir el factorial de un número entero que se escribe como n con signo de admiración. N factorial es igual a ese producto de n por n menos 1 por n menos 2 y así consecutivamente hasta llegar al valor de 1. En Máxima existen dos formas de calcularlo usando la función factorial o poniendo el número seguido del signo de admiración. Por ejemplo, ahí tenemos el cálculo de 6 factorial. Por convención, 0 factorial es igual a 1. Si tenemos un conjunto de tres elementos A, B, C y tomamos dos a la vez, sin importar el orden que los tomamos, si sacamos A, B, es lo mismo que sacar B, A. Esas son combinaciones. Si tenemos tres elementos, esas combinaciones serían AB, AC y BC, serían tres de ellas. Resulta que el número de posibles combinaciones es igual, es decir, el número de posibles combinaciones de n elementos tomados R a la vez es igual a esta fórmula. El factorial de n dividido por el factorial de n menos r dividido por el factorial de r. Por ejemplo, si tomáramos 5 elementos y 3 a la vez, tenemos 10 posibles combinaciones. Si tomáramos de 3 elementos 2 a la vez, como les decía, hay 3 combinaciones que eran las que les indicaba aquí, AB, AC y BC. Las combinaciones de 5 elementos tomados a 3 son 10, como les indiqué aquí, y son estas combinaciones. Permutaciones. Una permutación es tal que el orden es importante, de manera que AB es diferente de BA. Estas son dos permutaciones de AB. La función permutations de una lista permite presentar todas las permutaciones de tres elementos, de dos elementos, etc. Anteriormente encontramos que hay 10 combinaciones de 5 elementos tomados de 3 en 3. Y de 3 elementos como este ABC podemos sacar 6 permutaciones como indicamos en esta parte de acá. Tenemos 10 combinaciones y hay 6 permutaciones, 6 por 10, 60. Resulta que el número de permutaciones de n elementos que se toman r a la vez es igual a n factorial sobre n menos r factorial. Entonces, combinaciones es cuando el orden no es importante, permutaciones es cuando el orden es importante, y las fórmulas son esta para combinaciones y esta para permutaciones. Permutaciones de 5 en 3 serían 60, como habíamos indicado anteriormente. Permutaciones circulares son, si sentáramos toda la selección alrededor de una mesa circular, siempre hay un valor que permanece fijo. Así que el número de posibles combinaciones en un arreglo circular es n-1 factorial. Ejemplo, con 5 jugadores, ¿de cuántas formas se puede formar un equipo de baloncesto? Pues hay que sacar 5, combinaciones de 5 en 5 solo es posible una. Pero si fuera importante el orden que lo sacamos, tendríamos 120. Si se tiene un libro de aritmética, uno de álgebra, uno de geometría, uno de física y otro de química, ¿de cuántos son 5 libros? ¿De cuántas formas se puede organizar en esta estantería si el libro de geometría estará siempre en el medio? Y esto es tener una posición fija, es similar al caso de permutaciones circulares. Como son 5 libros, las posibilidades son 4 factorial 24. Con 7 personas, ¿cuántos comités de 5 personas se pueden formar? Si el orden, es decir, la posición en el comité no importara, entonces podemos formar 21 posibles arreglos de 5 personas si tenemos 7 candidatos. Sin embargo, si fuera necesario seleccionar la oficina de cada persona, como decir presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y contable, tendríamos
que considerar permutaciones porque ahí sí el orden es importante y en ese caso habrían 2520 posibilidades. Estas ideas de análisis combinatorio se utilizan mucho en probabilidad estadística, pero acá la vamos a usar solamente para obtener potencias de polinomio. Entonces hablemos de potencias. Si multiplicamos un número por sí mismo 2, 3, 4 veces, tenemos la segunda, tercera, cuarta potencia. Si los números son negativos, se van a alternar el signo entre las potencias pares y las potencias impares, que van a ser negativas, las pares van a ser positivas. Para escribirlo en texto acá utilizamos el signo de intercalación. Es decir, a intercalación 2 es a al cuadrado, a intercalación 3 es a al cubo, a intercalación n es la base a multiplicada n veces por sí misma. Aquí tenemos unos ejemplos calculados. Reglas de potencias, léanlas, pongan una pausa y lean la potencia de un producto, potencia de una división, potencias negativas, potencia de potencia. La potencia a la primera potencia es del mismo base, a la cero potencia del número 1, a la 1 medio es la raíz cuadrada, a la 1 sobre n es la raíz enésima. Debía haber puesto aquí raíz enésima de a. A la n elevado a la 1 sobre n se cancela y nos produce a. A por b a la n se distribuye el producto, a sobre b a la n se distribuye la división. Y aquí es como máxima las calculas, la única que no expresa explícitamente es esta. Y yo creo que aún usando expand no produce el resultado deseado, no. Pero se entiende que está multiplicándose ahí. Ejemplos con valores numéricos. En vez de n tenemos 5 al cuadrado, a la sexta, a la menos 3 y todos esos ejemplos de potencias. Ejemplo de productos de división de las bases. A por b al cubo es lo mismo que a al cubo menos b al cubo. A sobre b al cubo es lo mismo que a al cubo sobre b al cubo. Más ejemplos.